Hola, buenas tardes. Doctor, buenas tardes, se le escucha muy bien. Ya, entonces podemos empezar la clase. Sí, doctor, no sé si hay alguien en la sala esperando para que le pueda admitir y yo creo que sí, ya podemos iniciar. Sí, están 57 alumnos, entonces empezaremos, por favor. Bien, muy buenas tardes. El tema de hoy vamos a hablar de lo que es la acromegalia. Pueden ver en la presentación una persona con acromegalia, una prominencia de las partes acres de la nariz, los párpados, perdón, los labios, los dientes. Pueden ver la de los dientes, una gran mandíbula. De costado pueden ver una mandíbula bien prominente, labios, el prognatismo que nosotros decimos. Entonces, un paciente, ¿sí? Pueden darse cuenta que en esta patología, si nosotros conocemos los hallazgos patológicos de la hipersecreción de la hormona del crecimiento, los criterios clínicos de la acromegalia, nunca se nos va a olvidar, ¿no? Esta fisonomía facial de las personas con acromegalia. ¿Ok? Bien. Doctor, por si acaso su micrófono está apagado. A ver. Bueno. ¿Tú estás manejando la presentación, por favor? No, no, doctor, yo no estoy tocando nada. Usted directamente está manejando toda la presentación. Ok. Bien, como pueden ver en la presentación, tenemos acá lo que es la acromegalia y un individuo o una persona con rasgos clínicos somáticos de acromegalia. Pueden identificar la prominencia de las partes acras, por ejemplo, los párpados, la nariz, los labios. De costado podrán ver el crecimiento de la oreja, del pabellón auricular. Pueden ver el prognatismo, que es la prominencia del submaxilar inferior. Los dientes también pueden ver la configuración y la morfología de los dientes. Entonces, es un paciente con características de acromegalia. Bien, ¿qué entendemos por definición de acromegalia? Es un cuadro clínico que se caracteriza de un comienzo insidioso crónico que va evolucionando con el transcurso de los años,
¿sí? La sintomatología y la desconfiguración y la presencia de signos y síntomas van de forma crónica. No es una entidad aguda, ¿ok? Tenemos que definir como un cuadro clínico por la excesiva producción o la acción periférica excesiva de la hormona del crecimiento. Bien, tenemos dos definiciones que necesitamos conocerlas, que es la acromegalia, ¿ya? Que la acromegalia, por concepto, es la hipersecreción crónica e inapropiada de la hormona del crecimiento, que se inicia después del cierre de los cartílagos de crecimiento o de conjunción, es decir, en la etapa adulta. Y gigantismo, que también es la hipersecreción crónica de la hormona del crecimiento, se produce antes de que cierren los cartílagos de conjunción o de crecimiento. ¿Cuál será la diferencia? Que la acromegalia se produce en la etapa adulta, mientras que gigantismo se produce en la etapa infantil. Principalmente otra pequeña diferencia es que el gigantismo, los órganos más afectados son los huesos largos, el gigantismo, ¿sí? Pero hay una diferencia, uno es en la etapa adulta y otra es en la etapa infantil, pero que las dos se deben a la hipersecreción de la hormona del crecimiento. Son conceptos diferentes, ¿ok? Bien, vamos a hablar de fisiología, fisiopatología. Siempre les he reiterado en estas dos clases que para hablar de enfermedad endocrinológica, lo primero que ustedes tienen que saber es fisiología y los ejes hormonales. ¿Ok? Nosotros acá tenemos lo que es el eje somatotropo. Tenemos en el hipotálamo la hormona hipotalámica liberadora de hormona del crecimiento. Tenemos en la hipófisis anterior la hormona del crecimiento. Y posteriormente, secundaria a esta, tenemos la hormona de crecimiento similar a la insulina, IGF-1. Estas son hormonas, este es el eje somatotropo, estimulante, pero también existe hormonas inhibidoras o que controlan el mecanismo de retroalimentación, como es la grelina y la somatostatina. ¿Cómo está compuesto, cómo funciona este eje somatotropo? En el siguiente gráfico pueden ver que en el hipotálamo tenemos a la hormona hipotalámica liberadora de la hormona del crecimiento, la GHRH, ¿sí? Esta estimulada a través de la grelina, que es una hormona que se secreta en el estómago, y también paralelamente por la somatostatina, que se produce también en el hipotálamo, al disminuir su secreción de la somatostatina y al aumentar la secreción de grelina, estas estimulan en el hipotálamo a la GHRH, la hormona hipotalámica liberadora de hormona del crecimiento. Esta viaja por el tallo encefálico hacia la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior produce o estimula la secreción de la GH, la hormona del crecimiento. ¿Ok? Y esta, a través de la sangre, va a viajar específicamente al hígado para formar lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina, la IGF-1. Y esta, por vía sanguínea, va a actuar en los diferentes órganos, produciendo la proliferación, diferenciación celular y metabolismo celular, principalmente en los músculos y en el tejido óseo. Y a través de este estímulo, a partir de la IGF-1, se produce el crecimiento somático y celular de la persona humana. Entonces, tenemos el hipotálamo, que a través de la secreción de GHRH estimula la hormona del crecimiento, GH, esta estimula el hígado y forma el IGF-1 y esta actúa a nivel de todos los tejidos para producir el crecimiento somático y celular. Este es el eje somatotropo. Existe un mecanismo de control como es la grelina y la somatostatina. La producción de IGF-1 se mantiene permanente y está en dosis altas antes de la edad prepuberal. A partir de la edad prepuberal empieza a decaer la producción de IGF-1. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es importante saber este eje? Porque habrá patologías que producen acromegalia
entidades patológicas que el problema está en el hipotálamo. Estará en la hipófisis anterior, ¿sí? O en los órganos. Entonces, es importante conocer este eje, básicamente para conocer y entender mejor la etiología de la acromegalia, ¿sí? Bien. Acá tengo un gráfico que demuestra las 3 causas de acromegalia. Tenemos el exceso primario de hormona del crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que básicamente en esta entidad, en esta clase o diferenciación de etiología, indicamos que en la hipófisis anterior va a haber un adenoma pituitario, ¿ya? Un adenoma pituitario que produce en forma errónea, excesiva lo que es la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento producido por este adenoma va a producir lo que es un aumento en la producción de GH, hormona del crecimiento. Y al haber más aumento de hormona del crecimiento, lógicamente, mayor producción de IGF-1, y al haber mayor producción de IGF-1, lógicamente, mayor crecimiento y desarrollo celular, diferenciación celular. Este tumor o este adenoma pituitario denominado somatotropoma se encuentra en la hipófisis anterior. También, dentro del exceso, dentro de la subclasificación y causas patológicas del exceso de hormona del crecimiento en forma primaria, tenemos tumores que se encuentran muchas veces en el páncreas, en los pulmones, que producen hormona del crecimiento. Eso está dentro de la clasificación de exceso de hormona del crecimiento extrahipoficiario. Es decir, en estos órganos, como son el páncreas, por ejemplo, los pulmones o el linfoma, estas en forma autónoma producen hormona del crecimiento. No a partir de la hipófisis anterior, sino a partir de estos órganos, y directamente esta hormona del crecimiento que se produce en estos tumores del páncreas o del linfoma va a producir la hormona del crecimiento en forma excesiva, y por lo mismo el mismo circuito. Mayor IGF-1 y mayor metabolismo, mayor diferenciación celular. Entonces, resumiendo, existe una clasificación donde existe hormona del crecimiento que se produce por un tumor dentro de la hipófisis anterior. Otro donde existe hormona del crecimiento en forma excesiva, producción a través de tumores fuera de la hipófisis anterior. Lógicamente, el más frecuente siempre va a ser el tumor pituitario, el adenoma pituitario. Y por último tenemos, dentro de esta clasificación, la producción exagerada de la hormona hipotalámica liberadora del crecimiento, la GHRH, que puede encontrarse en un tumor a nivel del hipotálamo, que produce más GHRH, y a través de esto estimula más hormona del crecimiento y IGF-1. Pero también existen otros tumores extra hipotalámicos, como son tumores a nivel bronquial, a nivel de los islotes del páncreas, del pulmón, de la glándula suprarrenal, de la tiroides y del feocromocitoma, donde en estos órganos, en estos tumores extra hipotalámicos, se va a producir lo que es la hormona hipotalámica liberadora de hormona del crecimiento. Entonces ya no interviene el hipotálamo, sino es fuera del circuito donde se produce la hormona hipotalámica liberadora, hormona del crecimiento. Se dan cuenta que ya estamos hablando o estamos diferenciando dónde está el problema. Se dan cuenta que si yo tengo un paciente con rasgos físicos de acromegalia, gigantismo, si quiero ir a la imagenología, ¿dónde tengo que pedir exámenes de gabinete? Ya sea una tomografía, una resonancia. Puedo pedir de hipófisis anterior, puedo pedir de hipotálamo, puedo pedir de órganos como es el páncreas, el pulmón, la glándula suprarrenal, para determinar si existen tumores. Entonces, estos gráficos o estas guías son muy importantes porque ustedes más o menos se dan cuenta o grafican, conociendo el eje, podrían determinar la causa primaria del exceso de la hormona del crecimiento, ¿sí?
Entonces es importante que conozcan siempre el eje el somatotropo, pero también es importante al conocer la etiología dónde está el problema, porque a partir de eso podrían pedir otros exámenes de gabinete para llegar a un diagnóstico certero. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la acromegalia? Les he indicado que la acromegalia es una entidad crónica, de aparición crónica. Entonces, a medida que pasan los años van presentándose ya las malformaciones o alteraciones anatómicas. Entonces, básicamente todos los sistemas están afectados, ¿ok? Todos los sistemas y todas las manifestaciones clínicas en todos los órganos de nuestro organismo. Y vayamos por orden. Tenemos alteraciones generales. Por ejemplo, la facies acromegálica, con prominencia de partes acras, es decir, nariz, pómulos, párpados. Existen alteraciones como es el prognatismo, que es la prominencia del maxilar inferior, labios engrosados, diastema, que es la separación de los dientes, ¿sí? Existe agrandamiento de la parte longitudinal y transversal ósea, un arqueamiento de la tibia del peroné que frecuentemente esto va a llevar a soportar el peso excesivo de la persona y a fracturas. Existe cifoescoliosis. Pueden ver la imagen, entonces se darán cuenta de todas las manifestaciones que está viendo. Bien, a nivel que se encuentra a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, puede haber cefalea por compresión, alteraciones visuales, puede haber infarto hipofisiario, alteración de los pares craneales, puede haber el síndrome de atrapamiento del túnel carpiano, ¿sí? También a nivel cutáneo son pacientes con hiperhidrosis, diaforesis profunda, acné, piel grasa. A nivel cardiovascular hay una visceromegalia, entonces habrá una cardiomegalia, tendencia a la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. A nivel pulmonar, disnea, trastornos del sueño, apnea del sueño, despertares nocturnos. A nivel digestivo, como les he mencionado, había una visceromegalia, por lo tanto hay lo que son pólipos de colon con tendencia al cáncer de colon, visceromegalia en todos los órganos a nivel intestinal y gastrointestinal, trastornos endocrinológicos y metabólicos. Estos pacientes tienen tendencia a la resistencia a la insulina, por lo tanto tienen tendencia a la diabetes mellitus. Tienen hipertrigliceridemia, tienen tendencia al bocio, alteraciones menstruales, disminución del líbido, galactorrea, infertilidad. Entonces se pueden dar cuenta que afecta a todos los sistemas, ¿sí? Acá tienen cuadros clínicos donde pueden ver los cambios somáticos a nivel de la facies en el transcurso de los años. Es una persona, pueden ver la edad joven, ya a la adultez, a la madurez ya más mayor, pueden ver cómo ha cambiado la fisonomía de su cara. Hay mayor prominencia de los ojos, de los labios, de la nariz, de las orejas. Entonces es la misma persona, pero ya con la patología, ya manifestándose con los hallazgos clínicos, ¿sí? Pueden ver abajo la diferencia entre una mano normal y la mano de un paciente con acromegalia. Pueden ver acá ya la radiografía de cráneo, la prominencia, el crecimiento excesivo de los huesos. Pueden ver el maxilar inferior. Daría la impresión de que este es un cráneo de una persona. Acá, un poquito para salirnos de la rutina, lo que es Shrek, ¿sí? Una película de Disney. Entonces acá pueden ver a Shrek. El individuo o la persona donde que se han guiado la morfología de Shrek es el que está aquí al lado. Es una persona que real,
en 1949, 46, esta persona denominada, es un francés denominado de nombre Mauricio Tiré, que cursaba con esta patología. Es la misma persona acá, pueden ver los hallazgos clínicos de acromegalia. La nariz bien grande, prognatismo, prominencia de los pómulos, una oreja grande, el cráneo bien grande. Esta persona era un poeta francés, que lógicamente con esa actividad no ganaba mucho. Y dada la configuración, la morfología de todo su organismo, él empieza a ser luchador, lucha libre. Entonces ingresa a trabajar de luchador libre y se hace famoso. Llevaba el nombre de Mauricio Tillet. Y es a través de esta persona que principal de la película Shrek, ¿no? Que es el mismo Shrek. Se pueden dar cuenta que este es un paciente con acromegalia. Bien, ya entrando a la clase, ¿qué hacemos con un paciente que tiene acromegalia? ¿Cómo hacemos el algoritmo o llegamos al diagnóstico y el estudio de este tipo de pacientes? Lógicamente, el primer paso es que nosotros, mediante la revisión clínica, nos indican que posiblemente es un paciente con acromegalia. No creo que ustedes pasen de largo a un paciente con esa facies. Entonces, al identificar esta facies, primeramente ya han hecho el primer paso. Identifican un paciente con posible acromegalia. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que tienen que hacer? Lógicamente, es la cuantificación hormonal. Cuantificar hormonas, en este caso todas las que intervienen en el eje somatotropo. Y tercer paso, ya han hecho la revisión clínica, ya han hecho la cuantificación hormonal, y el tercer paso es la realización de exámenes de gabinete, como ser tomografías, resonancias magnéticas, con el fin de identificar si la evidencia de tumores, ya sea en el hipotálamo o en la hipófisis anterior o en otros órganos. Son los tres pasos que se tienen que realizar casi siempre en toda patología endocrinológica, no solamente en la acromegalia. Bien. Me avisan, por favor, cuando el tiempo se esté por terminar. Bien, entonces el segundo paso que hemos identificado es el diagnóstico mediante la medición hormonal. Lógicamente, estamos hablando de la hormona del crecimiento. Es fácil entender que lo primero que deberíamos hacer es cuantificar en forma plasmática o hacer la solicitud a una persona, cuantificar la hormona del crecimiento. ¿Sí? Porque estamos hablando de esa patología, principalmente de la secreción, hipersecreción de la hormona del crecimiento. Pero hay que entender que la hormona del crecimiento, al ser una hormona de vida media corta, que su secreción está determinada por varios factores en el organismo, por el ejercicio, por el estrés, la comida, algunos medicamentos, la menstruación. Estos factores influyen en la secreción normal de la hormona del crecimiento, sin decir que sea patológico, ¿ok? Primero que tiene una vida corta, que la fluctuación y la secreción y los picos de secreción de la hormona del crecimiento está influenciada por estos factores. Por lo tanto, hace difícil que el primer paso siempre sea la medición de la hormona del crecimiento. Puede darnos elevaciones falsas o disminuciones falsas. En este gráfico pueden ver, donde dice el gráfico A, es una persona normal, donde se ve o se identifica que la secreción de la hormona del crecimiento pareciera que fuera en el pico más alto de 10 de la noche a las 10 de la mañana, ¿sí? Pero les menciono, esto puede variar de acuerdo al estrés, a la alimentación, al ejercicio y algunos factores como son la menstruación, medicamentos, pueden alterar. Por lo tanto, no se recomienda hacer en primera instancia cuantificación de la hormona del crecimiento porque no es válido, nos da falsos valores. Y pueden ver en la parte B,
en el gráfico B, es una persona que tiene acromegalia diagnosticada. Pueden ver la variación, ¿sí? Irregular. Entonces, no es válido en primera instancia pedir hormona del crecimiento. Parecería que sí, pero dada de estas características, siempre nos va a salir alterado. Lo que sí se debería pedir es factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1. De duración más larga, no es compatible con acromegalia. Al tener estos valores de IGF-1, el siguiente paso que se hace es realizar la prueba de la tolerancia a la glucosa, exógenamente, que disminuye los valores de acromegalia, de hormona del crecimiento, perdón, fisiológicamente. Pero cuando hacemos esta prueba, administramos 75 miligramos de glucosa anhidra y cuantificamos IGF-1 o hormona del crecimiento cada 30 minutos en el lapso de 2 minutos, vemos los valores. Normalmente la glucosa debería bajar a menos de 1 nanogramos ml, la hormona del crecimiento, fisiológicamente. Pero si el paciente tiene acromegalia, a pesar de darle glucosa, el paciente tiene valores encima de 1 nanogramo ml. Esta es una prueba que nos certifica o nos da mayor fidelidad que el paciente tiene acromegalia. Entonces, resumiendo, en primera instancia se pide el IGF-1. Vemos que está elevada, hacemos esta prueba. Vemos que la hormona del crecimiento está, eliminamos que sí, este paciente tiene acromegalia. Podemos coadyuvar pidiendo hormona del crecimiento, que no es muy real. Podemos determinar GHRH sérica, hormona hipotalámica liberadora de hormona del crecimiento, ¿sí? Entonces son cuatro procesos o 4 etapas que se hacen, 4 estudios que se pueden pedir, pero principalmente es IGF-1 y la prueba de la tolerancia a la glucosa. Una vez que ustedes han identificado la elevación de esto con las manifestaciones clínicas, el tercer paso, ¿cuál es? Determinar dónde está la lesión, cuál es el tumor que está produciendo. Ya sea en forma a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófise o a nivel extra. Y eso, por ejemplo, si la hormona del crecimiento está elevada, he hecho las 2 pruebas, tolerancia y he pedido IGF-1, ¿qué examen de gabinete debería pedir? Una resonancia magnética o una tomografía. ¿Dónde? Hipófise anterior. ¿Sí? Si no encuentro nada en la hipófise anterior, lógicamente a nivel del páncreas, sí, tendría que pedir descartar si no es un linfoma. Si veo que la hormona del crecimiento está disminuida, ¿ya? Pero el IGF no está aumentando. Luego una tomografía del hipotálamo. Si el hipotálamo no hay ninguna tumor. Por eso es importante que ustedes sepan diferenciar según la etiología. Se dan cuenta que la endocrinología es algo dinámico, no es muy de memoria. Si ustedes conocen los ejes, van a poder determinar muchas patologías, saber qué es lo que tienen que hacer. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Tratamiento, lógicamente, cirugía, porque hablamos de un tumor. Entonces, una cirugía transesfenoidal, principalmente en tumores pituitarios. Farmacológicos, bromocriptina, somatostatina y en algún caso radioterapia. Son medicamentos que inhiben la hormona del crecimiento. Y la radioterapia, lógicamente, eliminar el tumor. Pero principalmente el tratamiento es mediante cirugía. Bien.
Resumiendo, hay una diferencia con acromegalia y gigantil. Acromegalia en la etapa adulta y en la etapa infantil. Existen diferentes etiologías de acuerdo al mecanismo de producción. Principalmente es un tumor a nivel de no hipófisis, a nivel de la pituitaria, ¿sí? Las manifestaciones son sistémicas, globales, y que muy difíciles que tienen. En todos los órganos sí está afectado. Es de comienzo con lógicamente el tratamiento es cirugía o farmacológico. Bien, con esto concluimos la clase. La próxima clase nos vemos y hablamos de hiperprolactinemia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Jóvenes, buenas tardes. Continuamos clase. Hola. Hola, hola. Doctor, se lo escucha bien y la pantalla está compartida. Correcto. Entonces, vamos a hacer un recuerdo. Habíamos visto entonces en una gráfica anterior, ¿verdad? La producción o la fase de la hematopoiesis mesoblástica, fase hepática y la fase medular. En la parte rosada, fase mesoblástica, habíamos indicado que el representante de la hematopoiesis era el saciol, o llamado también el saco vitelino. ¿Sí? Determinamos entonces un pico de producción entre el 1 y los 2 meses, para posteriormente declinar hasta el 4.º mes. En la línea azul, vemos de que a partir del primer mes hay un ascenso hacia su acné o su máxima producción a partir del 5.º y hasta el 7.º mes. Del 5.º al 7.º mes de ustedes danse cuenta de que ya comienza a declinar, donde en la fase 10 de gestación, en el mes 10 de gestación, ya entonces la fase esplénica ha disminuido en la fase o en su potencial de hematopoiesis. La fase esplénica, es decir, tenemos de los 2 meses y medio, hace un ascenso, hasta el 6.º mes, comienza a hacer una declinación. Se ha caracterizado entonces de que el estemplén o el tejido esplénico del vaso, aparte entonces de tener un tejido linfoide, va a tener entonces unidades formadoras de colonia de tejido linfoide, ¿verdad? Por eso entonces y en alguna oportunidad tenemos entonces también células a nivel del tejido esplénico, a nivel de sus sinusoides, la presencia de ciertos hemocitoblastos que van a cumplir la función de hematopoiesis. A partir del 5.º tenemos un ascenso gradual en la línea verde que va a corresponder entonces a lo que es la función de la médula ósea, ¿no? La médula ósea roja a nivel que corresponde a la fase medular. Y ven ustedes de que a partir de este 5.º mes comienza a ascender, entonces en gran proporción, y a partir del 10.º mes postnatal, ya entonces la producción de la hematopoiesis es en una forma continua hasta los 70, 80 años, donde va declinando entonces en su producción, por el antecedente de mielofibrosis o de mieloptisis, es decir, del predominio de los fibroblastos a nivel de la médula ósea, que van a determinar entonces de que el tejido o la médula ósea roja sea reemplazado por tejido fibroso. ¿Bien? Y en la línea punteada en la parte inferior, dense cuenta de que a partir del 4.º mes tenemos entonces casi una línea entonces horizontal, ¿verdad? Una línea horizontal, esto corresponde a los linfáticos que van a ser los precursores o que nos van a proporcionar todo lo que es la serie linfoide, es decir, los linfocitos T, linfocitos B, los natural killer, etcétera, etcétera.
Entonces, esta es la que nos va a determinar a partir del cuarto mes entonces, de la fase hepática hasta el hasta el décimo o siete o octava década de vida. Entonces, esta es una gráfica que nos indica entonces la actividad que se tiene en la hematopoiesis desde el nacimiento hasta los 70 o 80 años. Esta otra diapositiva es para representar, ya no vamos a ser explícitos en esta primera parte, lo que nos interesa es la línea roja, ¿verdad? Que a partir del quinto o sexto mes habíamos indicado hay un ascenso gradual en la hematopoiesis de la médula ósea, ¿sí? Y en una forma casi vertical, paralela, entonces, tenemos entonces la producción o la hematopoiesis. ¿En qué órganos? Vamos a hablar entonces del esternón en la línea naranja, las costillas en la línea café, el fémur y la tibia. Entonces la tibia, habíamos indicado que pudiese hacerse una PAMO, una punción aspiración de la médula ósea en la tibia, en la tuberosidad anterior, ¿verdad? Y solo en los niños, hasta los escolares, para posteriormente ya ser reemplazadas entonces en su función de hematopoiesis por el fémur, que también entonces va a tener un acné a partir del 9º mes y finalmente entonces comenzar a declinar hasta los 40 años. Casi ya no tenemos entonces una actividad medular entonces de médula ósea roja a nivel de a los 80 o 40 años. Si ustedes hacen un examen y piden entonces un examen o una punción aspiración de médula, seguramente no van a encontrar ya nada. Entonces van a hacer un tratamiento o una técnica inadecuada, además entonces de que el resultado los va a salir negativo. Y estamos entonces hablando pues de una inexperiencia o de una negligencia médica. Entonces hay que considerar las edades entonces en las cuales ya la actividad hematopoietica va a comenzar a descender. Entonces 20, 30 años entonces ya la tibia ya no nos sirve, fémur a partir entonces hasta el 9º mes y a partir de entonces ya no tenemos más, ¿verdad? Entre los 9 y 20 años pudiésemos todavía encontrar algo en la médula ósea. A partir de los 20 años ya, entonces ya no encontramos nada. En las costillas lo propio, ¿verdad? Entonces a partir del 9 mes y comienza entonces a declinar hasta los 80 años. Pero podemos todavía sacar entonces algo de producto de médula ósea a nivel de las costillas. Primero, porque el tejido perióstico, es decir, la periferia o la cubierta entonces del óseo o del tejido óseo, entonces tiene un periósteo delgado y un estroma bastante entonces abundante, ¿verdad? Donde existe entonces gran cantidad de parénquima, mielo con médula ósea. Entonces se pudiese entonces características cualitativas adecuadas. El esternón, si se pudiéramos, entonces hay una gran proporción entonces, de médula ósea entonces, a nivel del esternón. Y en las lenguas una producción casi homogénea, en una forma vertical. ¿Vean? Entonces hay una producción continua hasta los 80 años. Entonces podemos aprovechar entonces, la proporción entonces, que existe de médula ósea en las vértebras para realizar una PAMO. Sí, aquí lo que nos está faltando es entonces los huesos coxales, es decir, la pelvis, ¿verdad? Que hemos indicado en las crestas ilíacas superiores para realizar entonces la punción. Y encontramos una gran proporción entonces de médula ósea en este tejido. Por lo tanto, entonces tendríamos que ver las posibilidades, las cantidades de tejido óseo que vamos a obtener en una determinada edad para no cometer entonces trauma en el paciente y tampoco entonces más resultados falsos, positivos o negativos, ¿sí? Acá igual tenemos aquí una gráfica, vean, en el tejido en el niño hasta los 9 meses y hasta los 20 años. Entonces, vean, acá tenemos entonces pintado en rojo, poder sostener todo esto. De los 40 años hasta los 60 años, entonces tenemos que pensar generalmente en buscar otros lugares del cráneo con las
Estos islotes sanguíneos están representados por quién? Las células ya maduras que eran el hemocitoblasto y las células endoteliales. El hemocitoblasto, que era entonces la encargada de ¿qué? De formar el canal medular, y las células endoteliales que tenían que generar la cubierta entonces de los sinusoides y de lo que eran los vasos sanguíneos que iban a discurrir entonces por la médula, formando ya lo que son los sinusoides, ¿sí? Entonces, este saco vitelino en su formación, entonces, en su fase prenatal, en la fase mesoblástica, tenía entonces células mesenquimatosas, ¿verdad? Y que se diferenciaban células y en vasos sanguíneos, que habíamos indicado hemocitoblastos y células endoteliales. Los islotes sanguíneos, y que a partir de la tercera semana, ¿verdad? Del día 17 y 19 de la gestación, formaban el hemoblastoma interno. ¿Sí? Entonces el hemoblastoma interno eran las primeras células, es decir, ¿qué es un hemoblastoma interno? No es nada más que el acúmulo de células, de hemocitoblastos rodeados de células endoteliales. ¿Sí? Ese es entonces el hemoblastoma o el islote sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un islote sanguíneo? Es un hemoblastoma interno. ¿Y qué es un hemoblastoma interno? No es nada más que la colección o el acúmulo de hemocitoblastos rodeados de células endoteliales aplanadas. ¿Sí? Posteriormente estas células o estos islotes sanguíneos van a diferenciarse y van a tomar entonces otros rumbos, van a llegar entonces incluso al tejido hepático y posteriormente llegar hasta la médula ósea. Entonces tiene que ser de una forma gradual, ¿verdad? Primero tendrá que formar o cumplir su función este hemoblastoma o estos islotes en la fase mesoblástica. Una vez de que ha cumplido ya entonces la fase mesoblástica en su hematopoiesis, pasa a la siguiente fase, que es entonces la fase hepática. ¿Sí? La fase hepática también se va a caracterizar entonces de que las células o los islotes hemocitoblásticos, ¿sí? Van a tener ya células bien diferenciadas. Están madurando, no nos olvidemos de que el hemocitoblasto también va a madurar, va a formar entonces otro tipo de células maduras, ¿verdad? Para posteriormente ya, entonces al llegar a la maduración de las células, ya generen entonces otra fase que es la fase medular, ¿verdad? La fase medular que ya está caracterizada por la presencia de células maduras, ¿verdad? Ya bien determinadas en su función, caracterizadas ya por cluster differentiation o por células o por antígenos de diferenciación bien determinados, que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, la fase mesoblástica. Aquí tenemos entonces una gráfica, ¿no? Lo que les estoy hablando, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la colección de células, ¿verdad? Que son entonces los hemocitoblastos. Estos hemocitoblastos, ¿verdad? Van a ser rodeados por el ectodermo o por las células endoteliales y van a formar entonces lo que les estoy explicando, el hemoblastoma, ¿sí? Entonces estas células hemoblastos se reúnen, entonces se cubren, diremos así, por células endoteliales y vienen a constituir lo que son los islotes sanguíneos, ¿sí? Islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos van a adoptar entonces una posición, ¿dónde? Cerca o donde el saco vitelino o el sac Yolk, el Yolk sac, ¿sí? Este sac Yolk o el saco vitelino no está entonces estas células en todo el saco, sino que van a ir a buscar entonces un lugar bien específico, ¿verdad? Que está localizado en la región dorsal de la aorta, en la región dorsal de la aorta, ¿sí? En la región dorsal, y que es el AGM, ¿sí? Este es entonces el mesonefros paralelo entonces a la aorta, ¿sí? Mesonefros gonadal aortic se llama eso, ¿sí? Mesonefros gonadal aortic, que es en este sitio entonces específico donde se van a localizar entonces estos islotes sanguíneos y desde este lugar entonces van a cumplir la función de hematopoiesis. Dense cuenta entonces de que en este proceso de maduración y de formación de la fase mesoblástica, también en una forma paralela ya está madurando el hígado, ¿verdad? Y ya está cargándose de cierta hemoglobina y que son entonces el ligand o el Portland, el Gowers 1 y el Gowers 2,
Entonces, dense cuenta, aquí ya tengo cadenas entonces de hemoglobina alfa 2 y gamma 2, que son entonces formadoras entonces de la hemoglobina, de las cadenas de la hemoglobina. Estoy hablando entonces a los 30 días, que ya estamos entonces con la fase, con el hígado o la formación del hígado fetal, que ya está cumpliendo parte de la hematopoiesis. Y finalmente a los 70 días entonces de gestación, ¿verdad? Entonces ya de la médula ósea, ya se ha dado entonces, des en cuenta, aquí ya forma los islotes sanguíneos, ¿sí? Y está formado por un macrófago, tenemos los hemocitoblastos y tenemos los precursores de esos hemocitoblastos. Entonces, a los 30 días ya se cumple entonces la actividad fetal del hígado. A los 70 días ya la médula ósea cumple una función con formación de los islotes sanguíneos. Y estamos hablando de un macrófago, unos hemocitoblastos y los precursores de esos hemocitoblastos. Estamos hablando de los eritroblastos, ¿sí? Estos ya están cargados de cierto tipo de hemoglobina, que son el alfa 2, es decir, entonces ya tienen dentro de su composición de la hemoglobina cadenas entonces de globina, la alfa 2 y la beta 2, alfa 2 y los epsilon 2. ¿Ven? Entonces, dense cuenta de que estas ya están entonces formándose cadenas entonces de hemoglobina para ocupar ya los espacios internos de estos precursores hematopoyéticos. Tenemos entonces una representación aquí, el endotelio, tenemos entonces las células hematopoyéticas precursoras, ¿verdad? Y están localizadas en el tubo neural, las somitas, la aorta dorsal o el mesonefros dorsal, ¿no? Del mesonefros gonadal de la paraaórtico, lo que les estaba explicando, la localización de estos islotes, ¿verdad? Esto es entonces en detalle lo que quería explicarles en la localización entonces de los islotes cerca o en la fase mesoblástica. También entonces debemos indicar de que esta fase mesoblástica va a iniciarse en la 3ª semana de gestación, ¿no? Esto dura entonces por tiempo se ha podido determinar de que estos islotes estaban localizados en todo lo que era el saco vitalino, pero sin embargo, tras estudios entonces que se han realizado, se ha podido identificar de que estos islotes sanguíneos no están localizados en todo lo que es el saco vitalino, sino que están localizados cerca a lo que era entonces la parte gonadal, entonces, o la parte caudal de la aorta, y era el AGM, ¿verdad? El mesonefros gonadal de la aorta, ¿sí? Aquí en una gráfica ven ustedes células parenquimatosas, angioblastos, islotes sanguíneos, endotelio primitivo, células sanguíneas primitivas y el vaso sanguíneo. Entonces esta es la fase, esta es la secuencia que siguen entonces las células para formar posteriormente ya lo que habíamos indicado de que ya sean precursores o ya sean entonces los vasos o los componentes de los vasos sanguíneos. Entonces también entonces aquí ya lo que les había indicado de que el tejido mesoblástico o la fase mesoblástica, ¿verdad? O la fase prenatal, ¿verdad? La prenatal entonces de la hematopoiesis, entonces se ha demostrado que los eritroblastos se desarrollan en el saco vitalino y las células troncales, ¿verdad? Hematopoyéticas en una fuente intraembrionaria de la aorta, el AGM, ¿verdad? Todo lo que les he explicado entonces está en esta gráfica como un resumen. A las 5 semanas, ¿verdad? Ya el hígado va a asumir entonces la función de de hematopoiesis, debido a que los precursores hematopoyéticos, los islotes hematopoyéticos, van migrando, ¿no? ¿Verdad? A medida que van madurando o va creciendo entonces el producto, también entonces estos islotes van madurando y van invadiendo, diremos así, el hígado, ¿verdad? Para colonizarlo y posteriormente ser un centro de hematopoiesis. Esta fase mesoblástica, ¿verdad? Primitiva, dura entonces o se va a terminar entre la 6ª y 8ª semana de gestación.
¿verdad? Dentro de esta fase mesoblástica, si queremos hacer entonces, vamos a ver qué tejidos o qué productos hematopoyéticos podemos encontrar en la fase mesoblástica. Entonces, en los productos hematopoyéticos vamos a encontrar aquí las hemoglobinas, ¿verdad? La hemoglobina Portland, la hemoglobina Gowers y la Gowers 2. Estas son las que vamos a encontrar entonces en la fase mesoblástica. ¿Está bien? Una vez de que hemos acabado entonces de explicar lo que es la fase mesoblástica o mesodérmica, entramos a lo que es la hematopoiesis en el hígado o la hematopoiesis hepatoesplénica, ¿sí? Hepatoesplénica. Y se va a establecer a partir del 5ª o 6ª semana de gestación, hecho entonces que va a concordar con la cesación de funciones de la fase mesoblástica, 5ª, 6ª semana, ¿sí? Y va a asumir el hígado entonces la función de hematopoiesis. ¿Cómo? Produciendo ya entonces la sangre a partir del 6º mes fetal. Y las células son exclusivamente eritropoyéticas. Entonces aquí entonces, lo que le va a caracterizar a este hígado, este tejido esplénico, va a asumir entonces una responsabilidad enorme en la hematopoiesis, en la producción ya entonces de tejido sanguíneo, especializado a partir del 6º mes y formado por células entonces eritropoyéticas. Entonces este periodo hepático, hemos indicado entre el 4º y 5º mes ya va a comenzar a caracterizarse, a desarrollarse y a madurar y tener células especializadas, ¿sí? Grupos celulares, grupos de eritroblastos, de granulocitos y de monocitos. Todas estas células son especializadas, diferenciadas, y van a aparecer en el hígado fetal, ¿sí? Este sitio, el hígado se va a convertir entonces en el sitio específico, principal de la hematopoiesis durante toda la vida fetal, ¿verdad? Hasta 1 o después de 1 a 2 semanas después entonces de realizarse el nacimiento. Entonces, ¿qué tiempo dura entonces el tejido hepático? Desde la 4ª o 5ª semana de gestación hasta 1 o 2 semanas después del nacimiento, ¿sí? Como es un tejido entonces hepático, hemos indicado de que este es parte constitutiva o constituyente ¿de quién? Del sistema fagocítico mononuclear, el hígado. Entonces, junto con el vaso y los linfáticos y el timo, van a cumplir entonces esa función de fagocitar, de limpiar, ¿verdad? Entonces, cuando exista la apoptosis, la eritroctosis, etc. ¿Sí? ¿Qué productos medibles vamos a tener en esta fase hepática o en la fase hepática de la hematopoiesis? Vamos a encontrar, vean ustedes, eritroblastos, ¿verdad? Ya hemos indicado de que presentan gran cantidad de células maduras y tenemos los eritroblastos primitivos, los definitivos, granulocitos, monocitos, linfocitos, los megacariocitos y las hemoglobinas F, la A1 y la A2. ¿Bien? Entonces, en esta fase hepática, las células que encontramos ya son maduras, eritroblastos. Y tenemos la presencia de también hemoglobinas, la hemoglobina F, la A1 y la A2. ¿Está bien? Y finalmente tenemos la fase medular, que es la que nos interesa. Ya saben ustedes muy bien por qué he hecho hincapié entonces en la médula ósea. Estamos hablando de un capítulo grande, hemos hecho un capítulo, 2 clases de médula ósea. ¿Con qué finalidad? Con que fijen entonces todos los conceptos de que la médula ósea es entonces el sitio, el lugar donde se va a generar la hematopoiesis. Y todo lo que les está hablando se genera entonces a nivel de la médula ósea, acompañándose entonces de la función hepática y la función del mesoblasto, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que estamos hablando en una conjunción de conocimientos, ¿verdad? Desde su formación de la embriología hasta su fase de tipo medular. Es decir, entonces, en el proceso evolutivo que va a tener en la fase y en la maduración, entonces, de la hematopoiesis. Entonces, esta fase del periodo medular va a asumirse, entonces, desde el 5º mes del desarrollo fetal, ¿sí? Donde estos islotes sanguíneos van a estar dispersos en todo lo que es entonces el parénquima mieloide y las células mesénquima, es decir, la funcionalidad
de la hematopoiesis a nivel de la médula ósea, a nivel de la clavícula, ¿verdad? La clavícula va a ser el primer lugar, el primer hueso donde se va a generar una actividad hematopoietica muy activa, ¿sí? Siendo entonces seamos reemplazados las células por tejidas ya o por células bien especializadas, ¿verdad? Por células, por hemocitoblastos, hemoblastos, y que realizan toda la cinética de maduración de la célula eritroide. Y finalmente, a partir del sexto mes, ¿sí?, de la gestación, la médula ósea se va a convertir en el sitio primero o primario de hematopoiesis. Sexto mes, no se olvide. Hay discordancias en algunos libros. Si hacen una revisión de cualquier libro, posiblemente les digan entre el quinto mes, otros les digan entre el séptimo mes, pero generalmente la mayoría de la bibliografía consultada nos indican entonces un sexto mes. Entonces, como término medio, vamos a asumir como dentro del texto y dentro de la asignatura, sexto mes de gestación, de que la médula se convierte en el rector de la hematopoiesis. ¿Está bien? ¿Quién va a dirigirnos? ¿Quién va a ser entonces la cabeza, el director, el que va a generar entonces la hematopoiesis? Esta gráfica, veamos entonces qué tipo de células vamos a encontrar en la médula ósea durante la hematopoiesis, ¿sí? Estas son las células entonces que vamos a encontrar. Y en la parte central vemos entonces el stem cell, ¿verdad? O células troncales hematopoiéticas o células totipotenciales, pluripotenciales, ¿sí? Estas células, dense cuenta, están unidas por radios, ¿verdad? Aquí tenemos radios, pintado en azul y en rojos. Y si se dan cuenta, entonces, todas estas células stem cell no tiene, pues, entonces, tiene ligandos, ¿verdad? Y estos ligandos no son nada más que antenas, como antenas, diremos así. Voy a hacer esa burda comparación. Como brazos, como antenas, son receptores, entonces, que están percibiendo la llegada de estímulos. Habíamos indicado, ¿verdad?, de que para que se accione, para que madure, para que se autorrenueve, para que se diferencie, tiene que recibir estímulos. Y estos estímulos estaban dados, entonces, ¿por qué? Por el medio interno, por el lugar, entonces, donde estaba la célula y también por la participación de todo lo que eran las citoquinas, ¿verdad?, y los factores de crecimiento, ¿sí? Factores de crecimiento y factores, entonces, de las citoquinas, factores de maduración, factores de crecimiento. Y todos esos entonces factores estaban entonces, en esos ligandos de esa célula, estaban en contacto, ¿verdad? En contacto entonces, ¿con quiénes? Con las moléculas o los receptores, ¿sí? Receptores de crecimiento y receptores de adhesión. Entonces, la matriz extracelular proporcionaba factores o receptores de adhesión, de crecimiento. ¿Sí? Cada una de estas células que encontramos en la parte inferior de la matriz extracelular, los adipocitos, los fibroblastos, los macrófagos y las células endoteliales, son entonces parte de la matriz extracelular y son parte, hemos indicado, de que estos como reservorio, como lugar fisiológico, como ambiente entonces de la hematopoiesis, tenía entonces que estar activo, ¿verdad? Y esa actividad estaba supeditada entonces a la presencia de estas células muy en buen estado, en contacto a través de ligandos y de receptores con estas otras células de la matriz extracelular. Y este hecho entonces nos generaba de que estas células stem cell comiencen a diferenciarse dependiendo entonces de la maduración o de la cinética que va a tener esta célula. ¿Está bien? Está claro, ¿verdad? Esta parte de esta explicación. Sí, doctor. No hay inconveniente, cuidado que estén con tropiezos. Bien, entonces, ¿qué productos medibles vamos a encontrar entonces cuando les digo qué hematopoiesis? A ver, ¿alguien me puede recordar qué productos medibles encontramos en la fase mesoblástica de la hematopoiesis? Hemoglobina, doctor. ¿Cuál? En la fase mesoblástica. En la fase hepática hemos indicado ya células maduras y también las hemoglobinas, ¿verdad?
La O es la Portland, la O es 1 y la 2 y los eritroblastos. Vean, en la fase eritroblástica y en la fase medular, ¿cuáles serán los productos medibles? Todo lo que son entonces pues las células ya maduras, porque a esta fase ya están las células maduras y hemos encontrado entonces de que en esta fase ya vamos a tener o encontrar las células troncales comprometidas, las comunes, las unidades formadoras de colonia, ¿verdad? Tenemos todo lo que son los estimulantes, las citoquinas, que son entonces la eritropoyetina como una glucoproteína, la eritroproteína, la hemoglobina fetal y también entonces las formas de hemoglobina A1 y la A1 y la 2. ¿Vean? Entonces todo eso vamos a encontrar ya en la fase medular. Y todos estos elementos son muy importantes entonces en la fase de la eritropoiesis cuando estemos hablando de eritropoiesis, van a ver ustedes cuán importante es la eritropoyetina, cómo actúa la eritropoyetina, cómo actúa la hemoglobina y cómo hemoglobina. Y cuando hablamos de hemoglobinurias o hemoglobinopatías, me estoy refiriendo al cambio de estructura de la hemoglobina, ¿verdad? Puede ser entonces que se mantenga la hemoglobina fetal o la GOERS1 o que no existe entonces una cadena de la hemoglobina o que falte la hemoglobina alfa, etcétera, y ya me van a dar entonces un distinto tipo de patología como son las talasemias, las hemoglobinopatías estructurales, etcétera, etcétera. Vean ustedes de que tengo que conocer entonces qué productos van a modificarse y en qué fase entonces encontramos la hematopoiesis. Entonces, si yo tengo entonces un niño o una madre o un pretérmino, ¿verdad? ¿Qué tipo de hemoglobina encontraré en un pretérmino? ¿Qué tipo de hemoglobina encontraré entonces en la fase en un feto? ¿Verdad? ¿Y qué tipo de hemoglobinas encontraré entonces estas fases medulares o los productos que vamos a encontrar en cada fase de la hematopoiesis? ¿Listo? Ya hemos indicado entonces de que la médula ósea va a ser la receptora a partir del 6º mes, ¿verdad? Y a partir de los 18, 20 años de edad solamente se va a encontrar entonces médula ósea en distintos segmentos entonces del tejido óseo. Si se recuerdan entonces la gráfica, en el adulto ya hemos indicado, ¿no? En el cráneo, en los huesos planos, en los huesos cortos, y en algunas diáfisis, en algunas epífisis de algunos huesos largos, ¿no? Entonces me estoy refiriendo al húmero y a los fémures. También el vaso va a transformarse ya en un tejido entonces hematopoyético, ¿verdad? No hematopoyético de células de eritroides porque tiene unidades formadoras de colonia esplénicas eritroides, pero eso es entonces en pequeña proporción. Lo que sí vamos a encontrar a nivel del vaso, a nivel de sus sinusoides, es de que va a encontrarse gran cantidad de unidades formadoras de linfoblastos, ¿sí? De linfoblastos, que es entonces el lugar entonces de especificidad. También entonces se considera como un órgano hematopoyético, ¿verdad? A partir del 2º o 7º mes de gestación. ¿Listo? El vaso. Y esta es la distribución que tenemos entonces de médula ósea, ¿verdad? Si pedimos entonces en un individuo de 50 años y quiero hacer entonces una punción, una PAMO a nivel de la diáfisis del fémur, ¿cómo encontraré? Entonces estamos hablando de que vamos a encontrar posiblemente pequeña proporción o casi nada de cantidad de médula ósea, ¿vean? Entonces tengo que buscar, tengo que ver entonces los lugares que existe una mayor proporción en la concentración de médula. Y para ello vemos entonces de que la pelvis, ¿verdad? La pelvis, los huesos coxales a nivel de las crestas ilíacas, tenemos un 40% de médula ósea. Entonces hay gran proporción. Segundo lugar, vamos a ver entonces de que las vértebras de la columna cervical tienen un 28% de médula ósea roja. Tenemos entonces el cráneo y la mandíbula un 13%, ¿verdad? Las costillas juntamente con los huesos largos, las epífisis un 8%, y el último entonces en este listado tenemos entonces el esternón con un 2%. Pero aún eso, por la accesibilidad, entonces que vemos si es mucho más fácil acceder entonces al esternón, entonces realizamos una PAMO o una punción aspiración o una biopsia de médula ósea a nivel del esternón, ¿no? Entonces la PAMO generalmente la realizan en esternón
y la biopsia a nivel entonces de las crestas ilíacas de la pelvis. ¿Listo? Entonces esta es la proporción que tenemos. ¿Qué más acá? Este entonces es un recuerdo nada más, ¿verdad? De que la hematopoiesis se desarrolla en la médula ósea, ya sabemos, debido a su capacidad de anidamiento, crecimiento y diferenciación. Específico, así diremos, donde se va a producir los cambios morfológicos de la célula hematopoietica, desde la célula precursora hasta la célula madura, ¿sí? También hemos dicho de las características que tiene la médula ósea, por ser un órgano blando, no hemos dicho que es duro, ¿verdad? Porque si es duro, entonces estamos hablando de una mielofibrosis, una mieloptisis, y ya está dándonos entonces a entender de que esa estructura medular se está modificando por la presencia de mayor cantidad de fibroblastos, ¿sí? ¿Dónde está inmerso? Entonces en un tubo, ¿verdad? Un estuche óseo, que es el canal medular, y estas células ya sabemos muy bien de que están formadas por dos, el estroma medular o el estroma mieloide y el parénquima mieloide, cada uno con sus características que ya hemos visto entonces en el inicio entonces de la asignatura. Pues hemos indicado de que existen lugares, ¿verdad? Hemos indicado también los compartimientos. El compartimiento, entonces el primer compartimiento localizado a nivel de la médula, del estroma mieloide, y pues en los espacios extravasculares, ¿verdad? Y en ello entonces encontrábamos espacios virtuales o reales que estaban epiteliales, y nos estamos refiriendo a lo que son los senos vasculares o los sinusoides vasculares. Y la organización de la médula ósea, ya saben ustedes, de que esta forma no es una masa compacta, ¿no? Sino que, como os he indicado, de que son espacios que están ubicados en los nichos, y esos nichos entonces están separados por muros, por tabiques. Hemos dicho entonces de que están formados entonces la médula ósea por cordones extravasculares, ¿sí? Y están formados por distinto tipo de células, en distinto grado de maduración y de cinética celular. Todas ellas están cubiertas entonces por las células epiteliales y también por los macrófagos. Habíamos visto, ¿no? Entonces, de que dentro de la matriz extracelular los macrófagos tenían entonces una función muy importante junto a la producción de las interleuquinas o de las citoquinas, ¿sí? Todas ellas revestidas entonces por endotelio y las células de la adventicia, y cada una de estas células se van a desarrollar en lugares territoriales, ¿verdad? De acuerdo entonces al grado de maduración y de desarrollo. Y entonces tenemos una distribución, y vean de que los precursores eritroides, ¿sí? Los precursores eritroides, ¿sí? Se ubican en pequeños grupos contra la superficie externa de los senos vasculares. Luego tenemos los megacariocitos, se van a encontrar directamente fuera de los senos. Y las células granulocíticas se van a encontrar en la profundidad de los cordones, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que todas las células, estas células que se encuentran reunidas, diremos así, en un común, que son entonces el parénquima mieloide, van a buscar entonces distintos hábitats, distintos lugares. Habíamos dicho entonces, habíamos comparado con un hotel, ¿verdad? Con distintos cuartos, y estos cuartos tenían que ser llenados por células dependiendo y de acuerdo a sus características, de acuerdo a su maduración, de acuerdo entonces a su diferenciación. Y estas células entonces tomaban ya las riendas para generar células especializadas en producir un distinto tipo ya de producto o de célula. Entonces aquí tenemos los precursores eritroides, los megacariocitos que van a ser encargados ¿de qué? De producir las plaquetas, y se encuentran dentro de las paredes o afuera, perdón, de las paredes vasculares. En cambio, las células granulocíticas se van a encontrar en los lugares más profundos de los cordones. ¿Por qué? Porque estas células van a necesitar entonces posiblemente de otro tipo entonces de sitio, de lugar, de hábitat, que aporte entonces mayor cantidad de oxígeno, de irrigación, de mayor estimulación entonces por citoquinas, ¿verdad? Para que puedan madurar y generar entonces ya las células granulocíticas con una función bien específica. Estas células linfoides van a distribuirse entonces en forma irregular por todo el tejido hematopoético, ¿no? Estamos hablando entonces de la producción entonces o de la línea linfoide,
que está localizada en el hígado, en el vaso, lo que es el timo, lo que es a nivel de la médula y también de los linfáticos. Todo entonces el tejido linfoide y las células linfoides van a estar dispersas en todos estos órganos para generar un distinto tipo de célula. Y finalmente las células hematopoéticas diferenciadas, que van a estar desde los cordones hasta la circulación de los senos para ubicarse posteriormente a nivel de los capilares, ¿verdad? Intracorticales, y finalmente llegar hasta la vena. Entonces, dense cuenta de que en la distribución entonces, de la hematopoiesis está agrupado. Hablamos de hematopoiesis en una forma general, ¿verdad? Parece que estuviéramos hablando de una masa, ¿sí? De una masa, entonces, que es la médula ósea. Pero si nos damos cuenta, y cuando hablo yo de hematopoiesis, tengo que tomar con pinzas distintos segmentos entonces de esa masa y poder especificar, poder dar entonces más detalle para poder hablar entonces del tipo de células, de la línea celular, de la función celular, de las características de las células, de la funcionalidad que van a tener cada célula, de la maduración de las células, etc. Entonces, dense cuenta de que cuando yo hablo de hematopoiesis, no estoy hablando de un término o de un término genérico total, sino que estoy hablando de una disgregación, de ser puntual de la hematopoiesis, de todos los componentes de la hematopoiesis. ¿Sí? ¿Se ha entendido, verdad, esta parte? ¿Qué poblaciones celulares vamos a encontrar? Ya sabemos, dos tipos de poblaciones, ¿no? Entonces, los progenitores hematopoiéticos. ¿Cuáles son los progenitores hematopoiéticos? Pues las células troncales hematopoiéticas, las células madre, las células pluripotenciales. ¿Está bien? Esos son los progenitores. Esta cantidad de células encontramos de 1 en 2000 células. Imagínense, 1 en 2000 células de la médula ósea nuclear. Este hecho de que sea una célula no quita entonces la importancia, ¿verdad? Esta célula madre, pues entonces tiene las características de real importancia, porque están cargadas ¿de qué? De características bien entonces notorias, ¿sí? Está cargada entonces ¿de qué? De un fenotipo, está entonces caracterizada por una autorrenovación muy marcada, ¿verdad? Y por las características ¿de qué? De las telomerasas que ya habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, todas estas células, que son 1 en 2000, tienen una importancia grande, grande. ¿Para qué? Para generar entonces precursores eritroides comunes, precursores o células troncales hematopoiéticas comprometidas, y precursores de unidades formadoras de colonia y precursores de células especializadas de células maduras. ¿Ya? Entonces, dense cuenta de que una célula en 2000 es entonces la que va a determinar la importancia de la hematopoiesis. ¿Correcto? Hemos indicado también de que esta célula hematopoiética, si yo tengo dos células hematopoiéticas, ¿sí? Células troncales hematopoiéticas o células madre, y les pido cuál es la diferencia, seguramente pues no me van a dar entonces muchas diferencias, ¿verdad? De primero no se puede identificar con el microscopio óptico, ¿sí? No se puede identificar porque son similares en su estructura, en su morfología, y para ello tengo que buscar entonces otros medios, otras técnicas. Y eso es entonces el uso de ¿qué? De microscopio electrónico, donde podemos identificar entonces a través del marcaje o a través de la marcación de los antígenos de superficie o de los CDs de superficie de la membrana por técnicas de anticuerpo de mononuclear. Entonces así recién puedo yo identificar entonces de que una célula madre tiene un antígeno de superficie CD34 y otra célula madre tiene un antígeno de superficie CD45. Vean ustedes de que esas células que eran casi similares, parecidas, unas habían tenido un antígeno de superficie CD34 y las otras CD45. Entonces, morfológicamente no habían sido, entonces, son similares, pero funcional y estructuralmente son diferentes. ¿Vean? Entonces, por eso y para eso me sirve entonces
estos antígenos de superficie. Cuando ustedes hagan una interpretación por un informe anatomopatólogo, ¿sí? Por un anatomopatólogo, y que les esté reportando entonces la presencia de antígenos de superficie en linfocitos inmaduros, vean ustedes ya se dan cuenta y dicen, tengo que buscar que haya antígenos de superficie de CD34 o CD45. Ya me están dando entonces una pauta, ¿verdad? Y si encuentran, por decirles, un CD20 y en otra CD25 en linfocitos, entonces diré de que este CD20 había sido propio de un linfoblasto y este CD25 había sido propio de un mieloblasto. ¿Ven? Y dependiendo de la proporción, ustedes me dirán, esto se trata de una leucemia o de un linfoma, predominio linfocito con antígeno de superficie 20 o 25. ¿Ven? Entonces, dense cuenta de que esa es entonces la forma, y para eso me sirve entonces la interpretación de un mielograma y la participación de los antígenos de superficie. Entonces, esta parte de los antígenos de superficie, que es una parte molecular, que es una parte de la citometría de flujo, entonces me interesa ¿para qué? Para hacer entonces un diagnóstico exacto del tipo de patología de... ¿Está bien? ¿Sí? Sí se entendió, doctor. Creo que has despertado, ¿no? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se entendió. ¿Seguro? ¿Quieren darme un repaso? No. ¿Por qué? Y este era el segundo grupo, ¿verdad? De los precursores hematopoieticos. Y dense cuenta de que corresponden al estadio diferenciado, ¿verdad? Entonces, unas eran células inmaduras, ¿verdad? Inmaduras, ¿sí? Y que tenían características de ¿qué? De antígenos de superficie y que no podíamos identificar con microscopio óptico. En cambio, esta otra, que son ya diferenciados, se pueden identificar, entonces ya se ha diferenciado por algo, ¿no? Tiene entonces una característica propia. Entonces, esa característica propia ya le da entonces una cierta característica para determinar y ser observado por el microscopio óptico. ¿Sí? Entonces llevan al microscopio óptico y dicen, esta es una célula ya típica, entonces ¿de qué? Puede ser una célula peluda, por decirles, o un tricoleucocito. Entonces dices ustedes, es un tricoleucocito porque su membrana se parece entonces a espículas en todo el contorno. Entonces ya me está dando una característica propia, ¿verdad? Y son reconocibles al microscopio óptico. Y dentro de estas células que son bien diferenciadas, ¿verdad? Ya tienen una característica específica. Están los eritroblastos, los mieloblastos, los megacardioblastos y los linfoblastos, que son todos precursores hematopoieticos, de la línea mieloide y de la línea linfoide. ¿Listo? Entonces, esa es la característica. Y el otro grupo, que son los progenitores hematopoieticos, ya específicos, con una característica, una morfología bien determinada, bien específica, bien establecida, y que vienen a formar entonces parte de las unidades formadoras de colonia. ¿Sí? Estas células madre, primero, las células madre totipotenciales formadoras de las unidades formadoras de colonia, linfocito, mielocito. Dense aquí en cuenta. Entonces, la diferencia aquí está entre el linfocito y mielocito junto, ¿ya? LM está junto. Entonces, ¿qué significa eso? De que esta célula madre pudiese generar linfocitos o mielocitos en una forma indistinta, en forma indistinta. En cambio, las células madre pluripotenciales, ¿no? Aquí está variando ya, de totipotencial a pluripotencial, va a darnos
dos grupos. Unidades formadoras de colonia de los linfocitos, es decir, de que esta unidad formadora de colonia ya no va a darme monocitos y linfocitos, no, solo linfocitos. Y el otro grupo, solo monocitos. ¿Sí? Por eso entonces se está diferenciando, se está especializando. Y finalmente ya las células comprometidas ya me van a dar células funcionales estructuralmente. Me van a dar entonces unidades formadoras de colonia de los granulocitos y de los mielocitos. Otra de las unidades formadoras de colonia de los basófilos. Otra, unidades formadoras de colonia de los eosinófilos. Y otra, las unidades formadoras de colonia de los megacariocitos. Por eso en la primera parte de la clase, ¿verdad? Cuando estábamos iniciando las clases, les había dado una clasificación de qué células eran granulocíticas y qué células no granulocíticas. ¿Por qué? Porque tengo que saber entonces de que si es un granulocito, me estoy refiriendo a un neutrófilo, ¿qué unidad formadora de colonias me va a generar un granulocito? Entonces tiene que ser una unidad formadora de colonias de los granulocitos. Y la otra será una unidad formadora de monocitos. ¿Ven? Entonces tiene que haber entonces una madre productora de cada célula, ¿sí? Madura. ¿Está bien? Se entiende esta parte, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Está claro? Bien. Entonces, esta es una gráfica donde hemos indicado pluripotente, oligopotente, totipotente, ¿verdad? Células progenitoras, unipotentes, multipotentes, y vamos a ver entonces de que estos son los tipos de células ya establecidas, maduras. Entonces, nos vamos a quedar en esta gráfica, y si hubiera entonces alguna interrogante, alguna pregunta, alguna duda, pues entonces la sala es usted. Nada, ¿no hay preguntas? Estamos viendo el día martes a las 4 de la tarde. Para continuar y a terminar entonces el tema. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doctor. doctor.